En este video voy a exponer la comunicación que presento en el primer Congreso Virtual Internacional sobre Investigaciones Léxicas, INLéxico 2021. El título de la comunicación es Verbalización, Metáfora y Metonimia. Entre los abundantes estudios que se han desarrollado sobre el tema de la metáfora y la metonimia, hay una línea con fuerte auge en la actualidad que presenta una clara tendencia a relacionar lenguaje y pensamiento. Este trabajo toma esta perspectiva. En particular, se adopta la teoría cognitiva de la metáfora y la metonimia, que fue sistematizada por Lakoff y Johnson en 1980 y continuada por numerosos estudios. Se considera que las nociones de metáfora y metonimia conceptual son compatibles con la de metáfora gramatical de Halliday. El antecedente más directo de este trabajo es la tesis doctoral de la autora, que aborda la metáfora y la metonimia como mecanismos conceptuales que operan en los cambios de clases de palabras. El objetivo de la presente investigación es continuar estas indagaciones en el terreno de las verbalizaciones denominales, esto es, las recategorizaciones de sustantivos a verbos. La metáfora consiste en comprender un dominio conceptual en términos de otro. Por ejemplo, en la expresión «no me funciona la cabeza», se comprende al ser humano como una máquina. La metonimia, por su parte, consiste en establecer relaciones de contigüidad, entre las cuales se encuentran la parte por el todo, el continente por el contenido y el efecto por la causa. La metonimia no proyecta un dominio conceptual sobre otro, sino que se mantiene en un único dominio. Se trata de un fenómeno referencial que se utiliza para perfilar elementos sobre fondos y viceversa. En ocasiones, la metáfora y la metonimia operan en conjunto. Esto se denomina metaftonimia. Tanto la metáfora como la metonimia tienen notable influencia en los cambios lingüísticos. De hecho, actúan como factores primarios en las recategorizaciones léxicas. Eso es lo que se argumentó en la tesis doctoral González 2018. Para comprender su peso en este terreno es necesario precisar el concepto de recategorización. Este proceso involucra una descategorización que se produce cuando una palabra se emplea con funciones distintas de las primarias, al tiempo que adquiere propiedades típicas de otras categorías. Esto está desarrollado por Rodríguez Espiñeira. En la tesis doctoral que estamos desarrollando, se abordan las recategorizaciones poniendo el foco en un tipo de cambio específico, las nominalizaciones. Se las explica a través de la dilucidación de sus diversos procesos metafóricos y metonímicos de base. Se distinguen las siguientes metáforas. La acción es sustancia, que se ve, por ejemplo, en el paso del verbo transportar al sustantivo transporte. El proceso es sustancia, que se ve de soñar a sueño. Y el estado de sustancia, que se ve en la nominalización de infinitivo poder, o sea, ya en la lexicalización de poder como un sustantivo. Dichas metáforas se encontraron en las nominalizaciones de verbales y de infinitivos, esas tres metáforas que señalamos, la acción de sustancia, el proceso de sustancia y el estado de sustancia. En ellas se conceptualizan acciones, estados y procesos como sustancias o entidades. Por ejemplo, en la toma del edificio, el verbo tomar se convierte en el sustantivo toma. Se está ante la reificación de una acción que se concibe como una sustancia, esto es como un contenido no dinámico, lo cual permite ocultar la diátesis y admitir una modificación a través de adjetivos o construcciones prepositivas. Las metonimias que hallamos en el corpus de la tesis fueron dos. La cualidad por el ente, decir la cualidad por el ente, por ejemplo, hablar de los radicales, y la relación por el ente, por ejemplo, hablar de los inversores. Ambas metonimias operan en la nominalización de adjetival, ¿sí? Y la metonimia, la relación por el ente, además de estar en las de adjetivales, funciona en otras clases de palabras nominalizadas como los participios, preposiciones y adverbios. Un ejemplo de la metonimia, la cualidad por el ente, puede ser valientes en un enunciado como este certamen es solo para valientes. En este caso hay una sustantivación de un adjetivo que reifica una propiedad, la valentía. Un ejemplo de la metonimia, la relación por el ente, sería el participio propuesta. ¿Y por qué se está marcando la relación? Porque se proyecta como definitorio de una identidad el hecho de que algo ha sido propuesto en un tiempo pasado, cercano o remoto, y que supone que alguien lo ha llevado a cabo, supone un agente.
Justamente el participio es una clase de palabra que se caracteriza por expresar relaciones porque participa de las características formales y funcionales del verbo y del nombre. Y podríamos agregar en algunos casos también del adjetivo. Bien. Ya ahora vamos a centrarnos en los verbos denominales y sus proyecciones conceptuales. Las investigaciones sobre los verbos denominales se han centrado en sus procesos de formación y sus patrones semánticos, su aspectualidad, su comportamiento sintáctico, sus valores discursivos, su empleo en categorías híbridas y asuntos tipológicos. No se conocen trabajos que aborden específicamente los procesos conceptuales metafórico-metonímicos que originan las verbalizaciones. La verbalización es el proceso por el cual una palabra de otra categoría se transforma en verbo, ya sea por el añadido de una vocal temática, como es el caso de perdón a perdonar, por su fijación, de actual a actualizar, por parasíntesis, por ejemplo, de tierra a aterrizar, o por composición, mal más herir dan por resultado malherir. Este trabajo se centra en un tipo específico de verbalización, la denominal, o creación de verbos a partir de sustantivos. Las investigaciones acerca de las recategorizaciones se han centrado más en las nominalizaciones que en las verbalizaciones. Rodríguez Espiñeira afirma que esto responde a varias razones, entre ellas la amplitud del alcance del proceso de la nominalización, que actúa tanto sobre unidades léxicas como sobre cláusulas enteras, y el hecho de que una nominalización nombra un evento determinado como si fuese una entidad. Una verbalización, en cambio, no nombra una entidad como si fuese un evento, sino que expresa un evento asociado con una entidad. Esto lo señalan Hopper y Thompson y lo rescata Rodríguez Espiñeira. Aquí se considera que la afirmación de que no hay tinturas nominales que impidan a los verbos denominales ser verbos bona fide es discutible. Los verbos nominales siguen siendo verbos bona fide, pero es verdad que conservan tinturas nominales. Observemos este ejemplo. Considérense las voces planchar, lijar, esmerilar, martillar y clavar. Al convertir en verbos los sustantivos plancha, lija, esmeril, martillo y clavo, se nombran los eventos a través de la referencia a un elemento de cada uno de ellos que resulta representativo de la totalidad del evento. Dicho de otro modo, se ponen en funcionamiento metáforas, pues se conceptualiza como evento lo que originalmente es concebido como sustancia, pero también se aplican metonimias, pues se toma un elemento del dominio del evento para hacer referencia a todo lo que implica el evento. En martillar, por ejemplo, se nombra la acción de una persona que empuña un martillo y lo golpea contra una superficie a la vez que se destaca el argumento que resulta más saliente del evento, el instrumento. Del mismo modo, los demás verbos denominales perfilan diferentes participantes de los eventos. Como indica Pena, el sustantivo puede incorporarse al verbo como un argumento de distintas naturalezas. Agentivo, como en bucear, se destaca el buzo, instrumental, como en cincelar, argumento efectuado, como en pactar, argumento resultativo, como en astillar, experimentante, como en desear, locativo, como en almacenar, y modal como en galopar, entre otros. Teniendo en cuenta los planteos precedentes, es posible afirmar que en la formación de verbos denominales hay operaciones conceptuales, metafóricas y metonímicas, más precisamente metaftonímicas, que otorgan un significado dinámico a las significaciones nominales originales, es decir, como rescatan esas significaciones y las recategorizan. Hablemos de la metodología y el corpus. Este artículo, desde un enfoque cognitivo-funcional, analiza el modo de funcionamiento de las estructuras conceptuales de los hablantes desde los estudios gramaticales y semánticos y responde a un, denominado por Jean Mateo, enfoque de la gramática orientado a la reflexión, que parte de la idea de que las categorías son moldes a través de los cuales nuestra mente conceptualiza el mundo. La breve caracterización teórica de las verbalizaciones y sus bases metafóricas metonímicas que antecede se integra con un estudio de casos que se presenta a continuación. Los ítems examinados son 10 verbos denominales extraídos de un corpus. Se trabajó con una serie de casos representativos y no con todo el corpus por razones de espacio. Estudios posteriores que incluyan mayor cantidad de ocurrencias permitirán completar este trabajo con el examen de datos cuantitativos. Aquí se hace un análisis cualitativo de ocurrencias seleccionadas de columnas de opinión y editoriales que se publicaron en el diario MDZ en el año 2016.
El carácter de esta clase de textos es argumentativo y polémico y tratan una temática nacional con un enfoque regional. MDZ es un acortamiento de Mendoza. Las unidades de análisis son verbos denominales o formados a partir de sustantivo. El análisis de estos verbos consiste en establecer que efectivamente se trata de verbalizaciones de sustantivos precedentes recurriendo a la etimología, analizarlos en su contexto discursivo, constatar que su funcionamiento responde al comportamiento morfosintáctico y semántico típico de los verbos e interpretar las operaciones conceptuales que les dan lugar. Se revisó el tratamiento lexicográfico de cada uno de los casos a fin de establecer que se trataba de verbos derivados de nombres y no al revés. Para ilustrar esto, baste con el siguiente ejemplo. En el artículo lexicográfico de plantear, en el Diccionario de la Lengua Española, se indica que este verbo proviene de planta y ear. Para establecer los orígenes sustantivos del resto de los casos, se consultaron además de este diccionario los de Moliner Ruiz y Corominas y Pascual. Además, se tuvo en cuenta la propuesta de Almera Pérez, que sostiene que derivan de verbos todos los sustantivos que en el diccionario sean definidos en primer lugar como acción de o acto de. De modo inverso, se presume que son verbos derivados de sustantivos aquellos que se definen a través de un infinitivo que indica su naturaleza verbal, seguido de un complemento con el sustantivo base que particulariza la acción. Por ejemplo, el verbo adeudar se define como tener una deuda material con alguien en el Diccionario de la Lengua Española. El verbo es definido a través de un infinitivo, tener, y un sustantivo que especifica la acción, deuda. Este criterio lexicográfico es complementario del criterio etimológico. Respecto de los infinitivos denominales que aparecieron en el corpus, se los consideró como casos de verbalizaciones por ser los infinitivos los nombres de los verbos y porque en ellos están presentes los mismos procesos de formación de los verbos correspondientes. Resultados y discusión. A continuación se ofrece una tabla con una serie de casos de verbos denominales que intenta cubrir el amplio espectro de metáforas y metonimias que operan en conjunto en la formación de verbalizaciones. Se extrajeron 10 casos. Todas las verbalizaciones halladas pudieron ser interpretadas como resultante de operaciones conceptuales metaftonímicas. Acá tenemos enunciadas todas las verbalizaciones. Vamos a ir viendo cada una más adelante desglosada en un cuadro. A la hora de determinar la función en la semántica del evento que cumplían los elementos perfilados en cada metonimia, se emplearon categorías tradicionales de la semántica proposicional, como el agente, el instrumento y el locativo, entre otros. Esta decisión es consecuente con las propuestas tradicionales de análisis de las verbalizaciones. A modo de ilustración de este punto, valga la siguiente cita de Cifuentes Honrubia y Lavalle Ortiz. Desde un punto de vista semántico, pues, los tipos de contenido expresables por los distintos procesos de verbalización denominal en español son variados. Parecen ser genéricamente 6 los tipos de contenido que pueden venir dados en los verbos denominales. Causativo, de broma a bromear; incoativo, de sílaba a silabear; instrumental, de teléfono a telefonear; agentivo, de profeta a profetizar; privativo, de piojo a despiojar; y local, de grasa a engrasar. Las metáforas fueron más fáciles de determinar que las metonimias. Con la sola revisión del contexto discursivo, se pudo establecer si las sustancias se dinamizaban como estados, procesos o acciones. En cambio, las metonimias resultaron muy difíciles de deslindar, pues generalmente marcaban un elemento del dominio del evento que podía responder a un tipo de participante u otro, lo cual se vio potenciado cuando el sustantivo base era genérico o abstracto. En el caso del verbo esperan, se comprendió como perfilamiento de la cualidad del evento por ser su base, spes, un sustantivo abstracto que apunta más al modo de ocurrir el evento, aspecto léxico, que a un objeto en transición, y que caracteriza mejor al verbo como estativo. Por ello se asignó a la verbalización esperan como se comprendió la verbalización esperan como una instancia de la metonimia la cualidad o manera por el evento en conjunto con la metáfora la sustancia ese estado. En la verbalización catalizan se entendió que el elemento catálisis hacía referencia al resultado del evento más que a su manera de desarrollarse o a otro tipo de argumentos. A la par de la metonimia el resultado por el evento, opera en esta verbalización la metáfora la sustancia de esa acción. Si bien se podría juzgar que la metonimia el resultado por el evento se haya representada en la metonimia el paciente por el evento, teniendo en cuenta que existe la categoría específica de paciente efectuado, se prefirió considerar el resultado como un perfilamiento aparte, pues en las categorizaciones clásicas de los tipos de verbos, la categoría de los resultativos tiene una entidad clara.
Además, hay peculiaridades aspectuales que se enfatizan al perfilar el resultado de un evento que no se refieren al paciente efectuado en sí, sino al modo en que se cierra una acción. Por ejemplo, el efecto de entusiasmar. En este último caso hay una marcada cercanía con la metonimia, la cualidad o manera por el evento. La siguiente verbalización analizada es incorpora. Se explica por la confluencia de la metáfora, la sustancia, esa acción y la metonimia, el lugar por el evento. A la vez que se transforma la sustancia cuerpo en una acción, se la resalta como elemento prototípico del evento. Se enfatiza el lugar en el que se ubican los participantes de los que se habla. Trabar es un claro caso de la mixtura de la metáfora, la sustancia es acción, y la metonimia, el instrumento medio por el evento. Sobre este tipo de metaftonimia no se va a abundar aquí porque ya se explicó el instrumento por el evento. Los próximos casos son funcionan y causar. Se interpretaron como resultado de la operación conjunta de la metáfora, la sustancia es proceso, y la metonimia, la cualidad o manera por el evento. Ambos casos proyectan una naturaleza procesual sobre las entidades de base, mientras ponen de relieve un elemento que indica el modo en que ocurre la acción. En el primer caso, la idea de evento en proceso, funcionando, y en el segundo, la incoatividad o fase inicial de un evento, causa. Entonces son los dos casos, funcionan y causar. Si bien se podría haber planteado la metonimia la causa por el evento como una categoría separada, se juzgó apropiado incluirla en la metonimia la cualidad o manera por el evento porque su semántica tiene más relación con el modo en que ocurre la acción que con elementos intervinientes o resultantes de ella. El próximo caso que se observa es la verbalización extremen, que transforma metafóricamente la entidad extremo en la acción de llegar a un límite. Metonímicamente se destaca el final de un movimiento, en este caso el extremo, por el evento. Adeudam constituye una instancia de la metáfora la sustancia es estado, pues se transforma el sustantivo en un verbo que significa estar en deuda o tener una deuda. La deuda puede ser concebida como un paciente o tema, por lo cual se entendió esta verbalización como resultante de la metonimia el paciente por el evento. Para la verbalización atribuyó, se deslindó la metaftonimia de base en dos operaciones. La metáfora, la sustancia es acción, y la metonimia, el beneficiario por el evento. Esta última responde a que el sustantivo de base es tribu y constituye el beneficiario de la acción. Por último, el verbo denominal domina se forma a partir de la metáfora, la sustancia es acción, y la metonimia, el agente por el evento. El agente del evento corresponde al sustantivo de base dominus. Conclusiones. La dilucidación de los procesos metaftonímicos de formación de verbos denominales es de utilidad para los estudios lingüísticos en diversas áreas. A través del análisis de casos de un corpus de textos periodísticos, se halló que las verbalizaciones poseen metaftonimias de base, las cuales se analizaron desglosando los valores metafóricos y metonímicos que ponían de manifiesto. En lo que respecta a las metáforas distinguidas, se encontró que al verbalizar sustancias o entidades se las conceptualiza como acciones, procesos y estados. Sobre las metonimias se hallaron muy diversos valores según el elemento destacado en cada verbalización, que podía ser el agente, el paciente, el beneficiario, el instrumento, la meta, el lugar, el resultado o la cualidad. En muchos casos fue difícil distinguir los aspectos puestos de relieve por cada metonimia. Esto muestra que se está ante un continuum metonímico. Dicho continuum podría haber sido seccionado en valores más específicos o de manera más genérica. Se optó por mantener las categorías básicas de la semántica proposicional que fueran emergiendo al analizar cada verbalización que se identificaba. Se incluyó un caso de cada una de ellas en el análisis. Por estas razones y por no contar con el espacio para llevar a cabo un estudio de carácter amplio y cuantitativo, se optó por dedicar esta indagación a profundizar cualitativamente en los aspectos considerados a la hora de identificar las diversas metáforas y metonimias y se decidió insistir en los matices expresados por ellas. La tarea cometida fue difícil, pero resultó fructífera. Abrió un ámbito de discusión sugestivo. El estudio de las bases semánticas de los distintos cambios de clases de palabra desde la perspectiva de la metáfora y la metonimia es un horizonte interesante para explorar. Profundizar en las particularidades de cada una de las metaftonimias que originan verbalizaciones puede resultar de gran utilidad para las investigaciones sobre el aspecto léxico de los verbos y la semántica proposicional. Muchas gracias.